Saludos a todos y todas. Bienvenidos a su programa, ahora sí, con Fafa y Fafico. Gracias por darnos este momentito, por elegirnos. Para nosotros es un gustazo estar de nuevo con ustedes, como siempre. Como saben, les recuerdo que nos encantan sus comentarios, así que nos buscan en las redes como ahora sí con Fafa y Fafico o como @Fafa y Fafico RD. Escríbanos, porque como digo siempre, si no participamos en los asuntos que nos impactan y nos quedamos sentados al margen, terminamos siendo espectadores de nuestro propio futuro. De eso nada, aquí vinimos a hablar y hoy venimos a hablar de la biodiversidad, que es la piedra angular de la vida, y también vamos a hablar de nuestra biodiversidad, que es parte de un sistema que lleva millones de años organizándose en silencio para que nosotros podamos respirar, comer, producir, porque la biodiversidad no es un concepto de libro de texto. Señores, la biodiversidad es una red donde todo está conectado, desde el bichito más pequeño hasta el bosque más grande. Si tú cortas un hilo, por ahí empieza a deshilar toda esa madeja, este equilibrio delicado, que no es algo que solo sucede en el Amazonas o en África. Este hilo se está tejiendo ahora, aquí mismo en nuestra isla. Tenemos una riqueza increíble a la vuelta de la esquina, pero si nosotros no la conocemos, si no conocemos qué está pasando con nuestro ecosistema, es ignorar que estamos agrietando la zapata de nuestra casa. Y de eso nada. Para entender en qué estamos con este tejido vital, hoy tenemos un lujo de invitada. La bióloga Celeste Mir, hija de nuestro poeta nacional Pedro Mir, pero que viene con una voz propia forjada en la ciencia. Ella es graduada de biología por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, realizó maestría tanto en la UAS como en el City College de Nueva York como becaria Fulbright. Lo que saben de esa beca, saben lo que hay que lograr para conseguirla, el nivel intelectual que hay que demostrar. Y ella desde el 87 trabajó por 13 años en el Museo Nacional de Historia, donde ocupó muchos cargos hasta que llegó a la posición de subdirectora del centro. También Celeste participó en la comisión que trabajó en una de las leyes de medio ambiente del país y hoy, como directora del Museo de Historia Natural, viene a contarnos qué estamos haciendo para proteger lo que realmente nos mantiene vivos. Fafa. Yo estuve de visita y no sabía que eso existía. Y no pude sorprenderme ante el asombro de yo ver, por ejemplo, los esqueletos de una ballena o de un tiburón. Y que hay una camioneta dentro. Y la diversidad de especies. Y entendí que este centro debe tener una mayor divulgación, que debe ser un atractivo no solo pedagógico para los muchachos, sino que lo puede ser también como centro de atracción y de diversión. Porque ver la herencia de la biodiversidad y cómo se expresa aquí, yo creo que es algo que contamina a uno cuando tú lo veas, que te ayuda. Por eso yo celebro como una gran cosa tener aquí a una hija de Pedro Mir siendo la vocera de ese centro maravilloso. Y además, en el programa de hoy van a enterarse de actividades que hacen ellos. Actividades chulísimas, señores, porque yo he participado. Miren que mi papá fue separado de mí, ¿eh? Yo he participado en actividades que hace el museo y son súper divertidas para hacer con toda la familia. O sea que quédense con nosotros para que se enteren de qué se trata todo esto. Señores, muchos al pasar frente a la Plaza de la Cultura ven ahí un edificio que se llama el Museo de Historia Natural y lo ven como un almacén de vitrinas, animales muy bonitos. Miren, Fafa quedó impresionadísimo. Pero qué equivocados están. Este edificio es en realidad también el banco de datos más importante de nuestra isla. Es donde se guarda el ADN de lo que fuimos y el mapa de lo que podemos seguir siendo. Hoy Celeste Mir, como directora de este santuario, nos va a hablar de la importancia de ese levantamiento científico que hace el museo de nuestra biodiversidad. Bienvenida a nuestro programa, Celeste.
admiradores sin saber de tu trabajo, yo porque estuve por allá, y Fafa porque al ir se sintió tan impresionado que ha terminado invitándote para acá. Muchísimas gracias, Fafico. Para mí, más que un placer, es un honor estar hoy aquí sentada al lado de don Fafa, una leyenda de nuestro país. Le decía hace unos minutos que yo crecí escuchando su nombre en mi casa, así que un gran honor, don Fafa. Estoy muy contenta que me hayan abierto las puertas de su programa y tener la oportunidad de hablar de algo que me apasiona, que es el museo. El Museo Nacional de Historia Natural, Profesor Eugenio Jesús Marcano, es el nombre completo, es una institución ubicada, como bien comentas, en la Plaza de la Cultura, y es, para definirlo de una manera rápida, es realmente una institución dedicada a conocer y conservar nuestra biodiversidad. A veces cuando pensamos en un museo, quizás no vemos esa parte de investigación que es inherente a todos los museos. Y esa es la razón principal, la razón de ser. Como mencionabas, esa base de datos son las colecciones del museo. Las colecciones del museo son específicamente en fauna y constituyen una muestra de lo que es nuestro patrimonio natural. Son colecciones que se han ido enriqueciendo por décadas y ahora mismo la colección de fauna más grande que tenemos en el país, el museo las tiene organizadas. Esto no lo ve el público porque esto no es parte de las exhibiciones. Es un trabajo de investigación. Esa es la parte de los curadores. Wow. Los curadores, que son biólogos, y esos especímenes están organizados en 3 depósitos en áreas que no son accesibles normalmente a la visita del público, pero sí por para científicos que solicitan el acceso a la colección. Está abierta para todos los científicos nacionales e internacionales, inclusive también está abierta para centros educativos que así lo soliciten. Pero no es parte como del recorrido del museo, porque es que los museos de historia natural tienen esa doble función, la función de investigación y colecciones y la función de mostrar. De museografía, de mostrar, correcto. Sí, así lo vi en el Museo de Nueva York, es lo mismo, correcto, en todos los museos. Pero una preguntita, tú mencionaste al profesor Eugenio de Jesús Marcano. ¿Por qué se le llama así? ¿Quién es ese Celi? Disculpe. Sí, no, el profesor Marcano es de hecho, por decreto, fue declarado el naturalista nacional. O sea, el profesor Marcano fue una persona autodidacta, dedicada a la ciencia, tanto en las áreas de paleontología, entomología, principalmente botánica, y él hizo las grandes colecciones junto con otros naturalistas que comenzaron con las colecciones del museo. ¿Y de qué año estamos hablando? Él fue el primer director científico del museo, o sea, estamos hablando de los años 80. Él fue el primer director científico y el profesor Marcano le entregó a la ciencia más de 200 especies nuevas en nuestro país. Wow. Y otras tantas que registró para el país que no se conocían. O sea, que es realmente una persona que fue de esas personas que nacen una en cada siglo. Él es el Humboldt criollo, se pudiera decir. Correcto. El Humboldt criollo. Humboldt fue europeo que viajó por las Américas y levantó colecciones, un análisis de la fauna, la flora. Marcano recorrió centímetro a centímetro todo nuestro país, colectando plantas, colectando insectos, colectando fósiles, e incursionó en todas esas disciplinas, dejándonos un legado de especies nuevas para la ciencia, y inició las expediciones en el museo, inició las colecciones en el museo y fue su primer director científico. Por esa razón el museo lleva orgullosamente su nombre. Yo quiero decirle a nuestros televidentes que usted se encuentra en cualquier sitio un resumen de los patriotas que nos hicieron independientes, o de la composición de la sociedad dominicana y quiénes fueron los primeros pobladores, pero en ninguna parte hay una especie de museo que te plantee las otras partes de la vida, la diversidad que se produce a nivel vegetal y a nivel de los animales, aves, peces, cosas. Y por eso a mí me impactó que un centro con un carácter atractivo como es este centro no tenga más divulgación. Y me dijo, no, hay que llevarlo allá y hay que tratar de que la gente lo conozca. Esto no solo es para estudiantes que lleven maestros, este es también un espacio propio de conocimiento de lo que somos, de que podamos abordar una noción de hacia dónde vamos
Y 3, que uno pueda distraerse con la diversidad que se muestra ahí, porque a mí me extrañó la dimensión del esqueleto de una ballena que vi. Sí, sí, impresionado, ¿eh? El museo tiene, aquí dice, me dijo el productor, que tiene 160.000 ejemplares en sus colecciones de referencias, que eso es aves, insectos, rocas y fósiles. Pero eso es una labor. Mucho La más que otra eso. parte de la vida. Oye, papi, mucho más que eso. O sea, en variedad. O sea, como les decía anteriormente, son 3 depósitos. Hay un depósito que es el que llamamos el depósito seco, que ahí es que está la colección paleontológica, que es la colección de fósiles. Ahí también está la colección de aves, que son pieles. Ahí también está la colección de murciélagos, que son pieles y esqueletos. Y también está ahí la colección de moluscos de agua dulce, terrestres y marinos, que son conchas. Ese es uno de los depósitos. Entonces, luego está el depósito más grande, es donde están los especímenes preservados en alcohol. Y ahí sí están todos estos grupos como arañas, como invertebrados marinos, peces principalmente de agua dulce. Ahí están aves de nuevo que también se pueden preservar en alcohol. Ahí están los mamíferos también, ahí están los reptiles, ahí están los anfibios. Y luego hay un depósito que es solamente para insectos, que es la colección más grande que tiene el museo. O sea, que hay un depósito solito, solo para los insectos, que se guardan en gabinetes, se preservan en seco también, con estos alfileres que todos hemos visto como los científicos locos, raros, que salen en las películas, salen pinchando la mariposita, correcto, y poniéndole la cosa. Correcto. Una pregunta. Yo sé, porque he leído, que tenemos roedores o no sé cómo se llama, mamíferos que son solamente de esta isla, y tenemos pájaros que son solamente de la isla. Pero tenemos insectos en esa área endémicos de la isla, o ya eso es una estructura más compleja. Claro que sí hay insectos endémicos. No me pidas que te mencione uno porque no es mi área de especialidad, pero, sí, pero por supuesto, sí, claro, hay insectos endémicos, muchos, ya descritos y por describirse quién sabe cuántos más. Por eso es importante la labor de los biólogos y la labor de los curadores y la función que cumplen los museos de historia natural en ese sentido. Tú mencionabas aves, me imagino que mencionabas aves pensando en la cigua palmera, que es el ave nacional porque es un ave muy única. Sus ancestros más cercanos no viven en la isla y tiene unas características tan peculiares que los científicos la clasificaron en un género en el que solo está la cigua palmera y en una familia donde solo está la cigua palmera. Tiene características muy peculiares, son muy gregarias, construyen estos nidos que hemos visto todos hasta en los palos de luz, en las palmas principalmente, que son estos nidos grandes. Esos son nidos comunales donde varias parejas anidan en conjunto, sí. Yo no sabía que los pájaros anidaban en conjunto. La cigua palmera tiene nidos comunales. No es la única especie en el mundo que tiene nidos comunales, pero son muy pocas. Pero hay que tener cuidado si son comunistas esas cigua palmera, ¿eh? No, pero un ejemplo tentador que les da la palmera a los dominicanos, que con diferencia no pueden coexistir y compartir. Oye, hasta el espíritu de la palmera nos empuja hacia la unidad. Y eso. Es así, y de hecho, se parecen, hasta si queremos antropomorfizar un poco, se parecen mucho a nosotros porque son un poco ruidosas, son muy gregarias, les gusta mucho estar en grupos, pero son muy trabajadoras también. También, sumamente trabajadoras. Entonces, son dominicanos, es una representación chula de nuestro espíritu. Eso está bueno. Mire, en el Caribe somos una isla, ¿no? Y yo creo que eso nos permite tener a todos los que somos isla, si estamos aislados, permite ir creando a través del tiempo especies que son de los lugares. Madagascar tiene una cosa, nosotros aquí también. Y aquí también se habla del solenodonte. ¿De qué es ese animal? ¿Cuál es su importancia para nosotros? Mencionaste algo muy interesante y es la condición insular. La condición de isla sí favorece la especiación por el aislamiento, pero también hace que los ecosistemas insulares sean muy frágiles. Y ojo con eso también, porque por lo que sabemos, o sea, las especies están ahí en ese espacio y no hay mucho para donde irse rodando. Y si las condiciones ambientales se ponen en contra. No, y si viene una especie invasiva es terrible. También, ese es otro tema que podríamos conversar. Sí. En el caso del solenodonte en particular, es uno de los 2 mamíferos endémicos de la isla.
un mamífero muy antiguo, por eso se le dice fósil viviente, porque debe haber surgido hace unos 70 millones de años atrás. Fafa, ¿tú estabas ahí? En la sala Historia de la Vida del museo. Pero descríbenos ese tipo de animal, ¿cómo es? Sí, es un insectívoro, o sea, se alimenta de insectos, y su nombre... Se alimenta de insectos. Sí, y su nombre viene de que tiene los colmillos acanalados, o sea, tiene un canal en los colmillos por donde produce por donde inyecta un poquito de veneno que le sirve para capturar a sus presas. Entonces, de ahí que viene el nombre, es una especie endémica, y junto con la jutía, son los únicos dos mamíferos vivientes endémicos de la isla. Los más conocidos, porque la jutía sí es algo que la gente sabe el nombre, pero no la conocieron. Es cierto. ¿Cómo es la jutía? La jutía yo la he visto, pero cada día más me imagino que está en peligro de extinción la jutía. Los dos son lo que se llama especies relictas, o sea, ya sus poblaciones son muy reducidas, como es una especie endémica, solo están acá, y las modificaciones en el hábitat, la fragmentación de los hábitats, los cambios ambientales, a veces las especies exóticas invasoras también, la intervención humana ponen en peligro su sobrevivencia. Se parece un poco, don Fafa, a la jutía, de cierta manera, son mamíferos pequeños, la jutía es un roedor. ¿A quién tú dices que se parece un poco? Una jutía, quizá como... ¿Un ratón grande? Como un ratón grande, como gordita, redondita. ¿En Cuba hay jutías? Sí, ¿Las en Cuba cubanas son la misma nuestra? ¿O no, son otra especie diferente, pero muy cercanas. Si mal no recuerdo, la jutía se come en Cuba. Yo creo que en Cuba se come, y lo sé creo que por un son que hay en el que hablan como de eso. No sé si actualmente, no creo. Yo recuerdo un evento vamos a decir, como en el 1994 en La Habana. Trabajé en una empresa de turismo y ellos le hicieron un almuerzo exótico a todos los turoperadores. Y ellos sacaron venados, porque increíblemente a un loco rico se le ocurrió llevar venados a una islita de Cuba y se pobló. Llevaron caimán, llevaron caguama, que es la tortuga esta gigante. O sea, llevaron una cosa exótica y también sirvieron jutía allá en Cuba. Pero, por supuesto, no la toqué porque no parecía muy agradable. Sí. Pero estos animales que son frágiles, o sea, ya el medio ambiente, las construcciones, las ciudades se expanden, cada vez tienen menores espacios para sobrevivir. Entonces, ¿cómo hacemos que proteger a esto? ¿Quiénes serían las personas que deberían de estar cuidando esto? ¿Cómo llevamos a los ciudadanos que participen? Bueno, la institución rectora para el cuidado y protección de la biodiversidad es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Instituciones como el museo, que de hecho es adscrito a este ministerio, pues trabajamos en estudiar esa biodiversidad, porque proteger sin conocer es difícil. O sea, lo primero es conocer, y luego, bueno, políticas fuertes de preservación del medio ambiente, principalmente de preservación de los hábitats, fortalecimiento del sistema de áreas protegidas, para que esos hábitats se conserven con todas las condiciones que requieren cada uno de los individuos, de las especies que ahí viven, unido, por supuesto, a la educación ciudadana, porque siempre la participación del humano de manera individual y de manera colectiva va a ser pues uno de los impactos principales. Pero principalmente políticas fuertes, políticas dirigidas a conservar esos espacios, conocer las necesidades de cada especie para entender qué es lo que hay que proteger en cada uno de los casos, porque las declinaciones de las poblaciones dependen de la especie y de cuáles son los requerimientos de esa especie. Algunas requieren ciertas temperaturas, otras pueden requerir cierta flora presente, otras pueden requerir espacios más grandes, si son especies terrestres, si son marinas, si son de agua dulce, pues los requerimientos son distintos y por tanto las necesidades de conservación de sus hábitats van a ser diferentes. Ahora, conocer esa parte de la sociedad nos permite saber que tenemos una formación limitada, porque nuestros ojos puestos están en los humanos y el resto se aparece como a su servicio, a su disposición, y sin embargo también hay una identidad nacional en ellos. Hay una característica de adaptación. Así como llegaron aquí gente de otra parte, pasó lo mismo con los animales, pero tienen una característica criolla. Y el impacto para mí fue que esa parte de lo que somos
de ese mundo vegetal y animal, ni en la escuela yo siento que hay una atención importante, ni en la divulgación tampoco, ni siquiera en el atractivo hasta turístico o de diversión, porque ir a ese centro es una alegre diversión y algo que uno aprecia y recuerda. No, y déjame decirte, Fafa, que ya hay grupos de dominicanos que son amantes de la naturaleza. Tuve la suerte de encontrarme por la Sierra de Bauruco con jóvenes, o sea, un grupo grande de gente no con fusiles, sino con cámaras con teleobjetivos. Papi, en ese friazo, levantándose de las 5 de la mañana para captar nuestras aves nacionales, las pájaros de la Sierra de Bauruco. O sea, hay interés, hay grupos que le interesan esto. Y antes de que nos vayamos al próximo bloque, en el próximo bloque vamos a hablar de muchos temas importantes y de cómo afectar tal vez una especie puede desencadenar una tragedia alrededor. Yo quisiera solamente preguntar algo no científico. ¿Qué es lo que hay de uno de los venados que hay en la Hacienda Estrella? ¿Eso es fantasía o eso fue algo que hicieron como los cubanos también, que se llevaron venados para allá? ¿Qué es eso? Son de las tantas historias de especies introducidas. Las falsas historias de especies introducidas. Sí, falsas y muchas y diferentes. O sea, y muchos errores que los humanos cometen al introducir una especie en un ambiente, quizás pensando que van a lograr un objetivo que al final no se logra. Lo de los venados, sí, hay muchísimos reportes de la zona de Bayaguana, de que los cazan, de que existen. Nosotros no tenemos registros del tamaño de esas poblaciones ni de su número, pero por supuesto, así como también cómo llegó, por ejemplo, el jurón. El jurón, mangosta, también conocido fuera de... Ese es terrible. Lo trajo Trujillo pensando... Trujillo fue que lo trajo. Sí, pensando que con el jurón iba a... Perdón, la peor herencia de Trujillo, si fue puta, no trajo los jurones al país. Él pensaba que con los jurones iba a controlar los ratones. Pero ¿qué pasa cuando no se conoce una especie que se cometen estos errores? ¿Se comió la serpiente? No, lo que pasa es que el hurón es diurno y el ratón es nocturno. Por lo tanto, ellos nunca se encontraron. Entonces, ¿Y qué se comió el jurón entonces? El jurón se come nuestras especies nativas. O sea, entonces, y además es transmisor de la rabia, representa un peligro para los humanos también, y es un depredador voraz. Entonces, no controló los ratones porque nunca se encontró con los ratones porque el jurón principalmente de día, de noche no sale y los ratones son nocturnos. Entonces, son los errores que se cometen cuando se introducen especies, que es sumamente delicado y podemos como tocar eso un poquito más cuando toquemos lo de la red ecológica. Sí, señores, quédense con nosotros que vamos a pasar a ver los resultados que pueden pasar de una buena intención y cómo eso puede afectar a toda una nación, como ha pasado en muchas islas. Quédense con nosotros en este programa tan interesante. Nos vemos en el próximo bloque. Seguimos ahora sí con Fafi Fafico, con la directora del Museo Natural de Historia Natural, Celeste Mir. Ahora vamos a subir, a poner un ejemplo de lo que puede pasar. Hay una historia muy famosa de China. Mao Zedong o Mao Zedong, como lo conocemos nosotros, manda a matar a todos los gorriones porque se comían el grano. ¿Qué iniciativa tan buena, ¿verdad? Pues se dice que eso produjo una de las hambrunas más atroces de la historia, porque la langosta, no la que nos comemos del mar, sino el insecto, agarró, al no tener depredadores, creció totalmente y se comieron las cosechas. Y ahí empezó un desastre. Entonces, los humanos podemos cometer graves problemas. Celeste, ¿qué es lo que pasa con esa situación? Sí, eso es un ejemplo claro de decisiones desafortunadas que se toman desde la ignorancia. O sea, que se toman sin que hayan investigaciones que vengan de parte de los biólogos que indiquen cuál es el nicho ecológico de una determinada especie. Pero independientemente de que conozcamos exactamente cuál es el nicho ecológico, cualquier especie que se remueve de un ecosistema va a causar un impacto.
Y esos impactos a veces son de una gran magnitud y a veces es difícil de predecir hasta qué punto ese impacto va a desequilibrar toda esa red, porque lo que llamamos equilibrio ecológico realmente es una red principalmente trófica, es decir, donde hay un individuo que se alimenta del otro, pero no es una cadena, es más bien como una malla, donde todos estos hilos están interconectados y no siempre podemos descifrar totalmente cuál es la magnitud de la complejidad de esas redes. Sí, porque hay que tener en cuenta que son muchos factores. Hasta los desechos que hace el animal pueden ser parte de otra cosa. Y por ejemplo, aquí en la República Dominicana tenemos la costumbre de al ver una serpiente, matarla. ¿Qué tan malo es eso y por qué, Celeste? Es sumamente dañino. Nosotros tenemos la boa de la hispaniola, que es una especie endémica nuestra. Disculpe, ¿la boa de la hispaniola? O sea, ¿es constrictora la boa? Es constrictora, pero no tiene un tamaño como para... Pues, a veces se ha dicho incorrectamente que puede ser peligrosa como para un niño, pero realmente la boa de la hispaniola no tiene un tamaño para que le permita que un humano sea una presa. O sea, se alimenta más bien de ratones, que esa es su principal dieta, y es absolutamente inofensiva para los humanos. Pero hay muchos mitos relacionados con las culebras y los dominicanos no somos la excepción de tener como ese terror, y por eso las matan mucho y ponen en peligro su sobrevivencia. En el museo hemos hecho muchas campañas para educar en cuanto al cuidado de las boas y al romper con esos mitos falsos. Una de esas campañas está basada en una actividad que hace 2 años que no hacemos, pero que hicimos con mucho éxito hace unos años atrás, que se llamaba Las Brujas No Existen. Las brujas no existen. Y esa actividad la hacíamos en los días de Halloween. Porque ¿cuál era la idea? Era la idea de casi como celebrar un anti-Halloween. Era la idea de celebrar esa fiesta desde un museo de historia natural, desde los conocimientos científicos. Entonces, ¿qué hacíamos? Hablar de boas, hablar de arañas, hablar de murciélagos, rompiendo todos esos mitos, todas esas falsas de que eran dañinas, de que son todo. dañinos, de que me va a matar, de que le tengo miedo por esto. Entonces, bueno, ese es uno de los papeles de los museos de historia natural, educar, romper con esas falsas creencias, romper con esos mitos, romper con esos cuentos que se transmiten de generación a generación, pero que no tienen realmente una base científica. Y que lo que nosotros intentamos con eso es, brindando esas informaciones, ganarnos a los ciudadanos, ganarnos a los humanos como aliados en la protección de esas especies. Mira, Fafa, tú que eras del campo, Fafa, ¿cómo que naciste allá? ¿Cómo se veían en tu infancia, por ejemplo, las culebras? La culebra siempre se ha visto como algo que la gente no encuentra forma de relacionarse con ella, de rechazo. Pero como ella describe, el conocimiento de lo que somos en la República Dominicana está reducido solo a la evolución humana, no a saber la diversidad animal, ni saber incluso cómo podemos aprovechar o estimular eso. No ha habido una cultura dirigida en nuestra educación hacia la parte humana de esta sociedad, solo a ella y no a los animales y a los vegetales. Y ustedes tienen esa posibilidad de ampliar la información de cuáles son los otros valores y cómo tratarlos. Porque tú me estás diciendo que hay muchos animales de estos que tienen una función positiva, comerse a uno que es una agitación o una perturbación. Pero de hecho, conocer lo que somos los dominicanos no puede dejarse de lado, de no integrar también lo vegetal y lo animal. Es correcto. Justamente el museo trata de llegarle a todos los segmentos de la sociedad dominicana. Nosotros estudiamos el público y nos damos cuenta de cómo integrarnos en el quehacer cotidiano de la vida dominicana. Y tenemos por eso una serie de actividades, esto ya desde la parte educativa del museo, que lo que hacemos es ver cuáles son las fechas conmemorativas, cuáles son las actividades e insertar el museo en esas actividades para que el museo este en particular no se vea como una institución a la que fui un día, me gustó y ya no tengo por qué volver porque ya la vi. Es un reto para los museos, sobre todo para los museos pequeños como el nuestro. Entonces, ¿qué nosotros hacemos?
14 de febrero, están celebrando San Valentín, pues el museo tiene una actividad que vincula eso con el museo, que se llama como dos tórtolos, y le ponemos siempre así. Para que vean cómo es el aparamiento, exactamente, los entonces animales, invitamos el parejas. Cortejo, el cortejo. Correctísimo. Que un día como el 14 de febrero. Pero no acabo de perder Pero eso. ese es un objeto de atención que proyecta la práctica humana en la relación que tiene con los animales. Pero es simpático saber cómo son los amores entre los animales. Oye, Celeste, te lo voy a llevar el año que viene porque él acaba de cumplir 60 años cumpliría este 14 de febrero pasado de que su Valentín fue un 14 de febrero. O sea que el año que viene, Fafa y yo estaremos por allá para mirar los cortejos de esos animales. Chulísimo, chulísimo. Eso está increíble. Pero mire, ya para quitar el asunto de la serpiente, yo quiero que usted le diga, por favor, a Nación Dominicana, porque ese rumor está de chiquito y ahí. ¿Hay serpientes venenosas en República Dominicana? No hay serpientes venenosas en República Dominicana. No hay serpientes que puedan causar un daño a los humanos de ningún tipo. No hay culebras dañinas. No hay culebras dañinas. Las culebras, de hecho, son aliadas de los agricultores. Son aliadas de los agricultores porque eliminan los ratones en el campo. O sea, ellas se alimentan de los ratones. Entonces hay que verlas más que como un peligro, más que como un enemigo. Hay que verlas como aliados. Dejarlas tranquilas. Tampoco hay que ir a molestarlas. Son animales y se pueden defender en su momento. Pero no representan absolutamente ningún peligro. No son ninguna amenaza a los humanos, no, sino un auxilio. Un auxilio, un aliado y dejarlas tranquilas en su ambiente. Pero eso solo, para todo lo que es la divulgación, cambia el trato que existe sobre la culebra, que es de espanto, de no convivencia, cuando en el fondo son un aliado humano. Y si le tienen miedo, déjenla tranquila. Déjenla tranquila. Exacto. ¿Y las arañas? Las arañas, sí hay arañas venenosas. Las arañas son depredadores, la mayoría de ellas tienen veneno. No nada letal, pero sí hay alguna alergia, o si es un niño muy pequeño, o quizás una persona envejeciente, podría causar una reacción molesta, que quizás requiere algún tipo de seguimiento, pero no que va a morir, a menos que hubiera una condición de alergia muy fuerte. Pero lo mismo, con las arañas, dejarlas tranquilas, es dejarlas tranquilas. Porque ellas también cumplen una labor, ¿no? También, por supuesto. Es que cada especie, y es difícil como decir cuál es su función, porque no es como una función ni un propósito, es una red de funciones que se complementan unas con otras y cada uno de los organismos tiene, vamos a llamarle un papel, que no siempre lo conocemos del todo, pero que definitivamente involucra a otros organismos de su propia especie o de otras especies, más el ambiente en esa red que hemos estado mencionando. Fafa, yo leí por ahí, me corrige, que por ejemplo, creo que la introducción, por ejemplo, creo que fue de lobos en Europa o de una especie así que había estado casi extinguida. A través de los años se fueron produciendo unos pequeños milagros en todo el ecosistema alrededor, porque aquello... O sea, hay cosas que no parecen que van a estar conectadas, pero que al final todo está conectado en la biodiversidad. Correcto. Y entonces una cosa, un impacto en un área puede tener positivos reflejos o muy negativos reflejos sobre esto. Entonces, también ahora mismo hay miles de laboratorios, ya cambiando el tema, cientos de laboratorios tratando de ir al Amazonas a buscar medicinas, entra flora, qué hacen estos animales, que si el veneno del sapo sirve para tal cosa. Nosotros también tenemos nuestra riqueza, que en algún momento tendrá su valor. Hay una preservación de alguna manera de las cosas que vamos conociendo intelectualmente para que no puedan ser explotadas por otros sin nuestro permiso. ¿Cómo funcionan los descubrimientos que ustedes van encontrando? Bueno, Está hablando de descubrimiento y regulación. Sí, es difícil. Es un poco difícil lo que tú preguntas. O sea, por supuesto, la propiedad intelectual está protegida. Podemos hablar un poquito de la revista científica del museo. Las colectas, el Ministerio de Medio Ambiente exige a todo investigador que obtenga un permiso de investigación para cualquier exploración, investigación que vaya a ser realizada en el territorio dominicano. Y un poco para salvaguardar esa riqueza que tú mencionabas, todo investigador que esté realizando colectas en el campo y se vaya a llevar esos especímenes necesita un permiso de exportación y ese permiso de exportación
los obliga a dejar réplicas en el museo. Qué bueno. De manera que nosotros garanticemos el crecimiento de la colección también a través de esas colectas que están realizando investigadores internacionales. Yo mirando la revista, señores, miren la revista del museo. Lo interesante de la revista del museo es que no está hablando solamente de lo que está pasando aquí. Ahí veo artículos de qué está pasando con los espigones del litoral de Tuxpan en Veracruz, México, de Cuba, de las aguas profundas del Caribe. O sea, esto es más que... ¿Cuál es el alcance de esta revista? La revista, realmente nosotros estamos muy orgullosos de la revista del museo. Se llama Novitates Caribea, es una revista científica que el museo gestiona con sus propios recursos. Está comprometida para salir 2 veces al año, en enero y en julio. Es una revista que está indexada. Quienes conocen un poco el mundo de las publicaciones saben que una revista indexada es una revista que tiene una serie de certificaciones. Publica artículos, solamente artículos originales. Estamos publicando artículos de países tales como México, Cuba, Puerto Rico, Brasil, Estados Unidos, Jamaica. Está enfocada principalmente en la biodiversidad del Caribe, por eso estamos publicando también artículos de México. Es una revista, lo que se llama una revista por revisión de pares, que quiere decir que los artículos son sometidos por los autores y van a un par de especialistas que son quienes aprueban la publicación o no del artículo de manera doble ciego. Ni el autor sabe, ni el revisor sabe. Y es un esfuerzo muy grande realmente mantener una revista científica en nuestro país. Es un esfuerzo enorme. La hemos estado produciendo ininterrumpidamente. Ya vamos ese es el número 27, esa es la correspondiente enero que salió ahora. La revista tiene también su plataforma digital, que es la tendencia actual en las revistas científicas, estar en digital más que en físico, pero todavía el museo está haciendo el esfuerzo de mantenerla en físico también, su publicación. Es una revista lo que se dice está dentro de lo que se llama Open Access, que es que la revista es gratuita en todos sus niveles, o sea, los autores no tienen que pagar para publicar. Los lectores pueden descargar los contenidos, los pueden copiar. La revista se distribuye en varias bibliotecas a lo largo del mundo de manera gratuita. El museo paga esos envíos y las mandamos a esas bibliotecas. Y también la difundimos en el país a las instituciones interesadas y a cualquiera que vaya y la pida. Pero esto también refleja que el museo está en constante comunicación con otros investigadores Correcto. alrededor del mundo. Correcto. Yo creo que vi en su expediente que usted ha llegado a pertenecer a la Asociación de Museos, ¿no? Alcoín. El ICON, el museo sí fue parte del ICON, pero ahora que mencionan lo de los investigadores internacionales, quiero referirme a un hallazgo muy importante del que el museo fue parte junto con la Universidad de Florida. Fue en un equipo interdisciplinario de Puerto Rico, Estados Unidos y Cuba, y fue el descubrimiento de una cabeza de un gaviálido. Yo no sé si ustedes lo vieron en las noticias, porque eso estuvo en primera plana, de hecho creo que hace como 2 años. Un gaviálido es un reptil relacionado con los caimanes. La cabeza es con este tamaño, se encontró en la zona cercana, colindante con el Parque Nacional de los Haitises. ¿Un fósil? Fósil, lo que indica que hubo gaviálidos en la República Dominicana. Es parte de una serie de investigaciones que el museo, junto con otras instituciones, como te mencionaba, está realizando en el área de la paleobiología. Y ese fue un descubrimiento sorprendente, importante para la historia geológica del Caribe. Y es una muestra de los aportes que puede realizar un museo de historia natural y de la importancia de cuando los museos de historia natural colaboran con otros centros de investigación de otras partes del mundo. Qué bueno escuchar esto, porque el compartir el conocimiento es la base de poder entender uno mismo. Correcto. Y compartir las cosas. Ahora yo creo que es un buen momento para Fafa darnos las palabras finales del programa, aparte de agradecerle a Celeste esta participación, que creo que a todos los dominicanos que nos escucharon el día de hoy aprendimos un poquito más. Pero antes de irme, quiero decirles, señores, esta gente tiene una actividad chulísima. Háblenme de la actividad de mirar a las estrellas que ustedes tienen, por favor. Que yo fui a una de ellas, ¿eh? Yo fui. Sí, entre sus actividades nosotros tenemos las noches de observaciones astronómicas, que es una actividad que realizamos con las noches de observaciones astronómicas. Oye. La realizamos con la Sociedad Astronómica Dominicana. Consiste simplemente en que nos movilizamos hacia la azotea del museo con los telescopios del museo y con los telescopios de ellos también. Se montan varias estaciones
y el público tiene la oportunidad de ver lo que el firmamento está mostrando esa noche. La luna, estrellas, nebulosas, planetas. Es una actividad que llama muchísimo la atención, la gente le encanta. Está condicionada al clima, a veces ¿Se llueve? Sí, porque si se nubla o llueve no se puede porque no se ve nada. Pero nosotros tenemos el calendario de observaciones, está en las redes del museo y es un viernes al mes. Entonces son 12 según el clima nos permita. Sí. O sea que lo único que hace que no se dé es que llueva o se nuble. Pues mire, yo quiero para todas las personas que nos siguen y ven nuestro espacio, que inscriban esto dentro de los desafíos que tiene la necesidad de conocer el escenario donde uno vive. La mayor parte de nuestra historia está reducida a la actividad pura y simple de los humanos, pero desconoce la relación entre los humanos y la variedad de los animales e incluso el uso hasta de los vegetales. Por eso este museo es un completo elemento para que la formación y la cultura de lo nacional se consolide. Yo los felicito, llamo la atención de que ustedes noten, pueden ver el pasado en el conocimiento de la variedad de animales o de los vegetales y puede ver el espacio, que es la otra cosa. Es decir, el museo da para todo. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa que para mí ha sido maravilloso y que me fortalece en seguir participando en las actividades del Museo de Historia Natural. Celeste, muchísimas gracias. Agradecerles la invitación, lo disfruté mucho e invitarles a que nos visiten el museo y nos sigan por las redes, Museo Natural RD. Ya ustedes saben, Museo Nacional RD.